Mira, toma. Bien, pues miren, yo sé que están muy relajados y muy tranquilos, pero hay que empezar el debate. Ya está grabando. Ya está grabando. Se picó. Uber, amigos, como Uber de los coches. ¿Quién sabe quién le puso así? No fui yo. Sí, qué nombre tan feo, pero... Caribe. Tal vez hubiera sido peor que se ¿Ese pusieran... es el debate 3 o 4? 3. Hubiese sido peor que se pusieran los tetos o algo así, ¿verdad? Gracias. ¿Por qué se pondrán así? ¿Por qué los Avengers? Armando, ¿puedes abrir un poco la ventana? Por favor. Somos enemigos. Gracias. Perdón. Ya empezamos todo. Pues cuando el moderador lo indique. ¿Nos tomamos la foto? Ah, sí, la foto. Y el La primera se da la mano y luego damos inicio. Sí. ¿Solo son 4? Buena idea, sí. Solo son 4. Va. Se debe poner, por favor, para... O sea, no quiero hacer, perdón. Se nota el odio que nos tienen desde el inicio. Se nota el odio que nos tienen. Ah, tú no sabes. A ver, dense la mano, así como si fuera un tratado. Pero mirando a la cámara. Ah, así mero. Uy, vamos. Es un nivel de Star Wars. Una duda. Sí. Karim y yo no están a favor. En estos. Sí. Esta parte es el logo. Y ya vemos de O sea, ya fue. ¿Cómo? Esta parte. Ah, ya te tengo yo. No. Aquí Esta tengo es que la poner. guía Y aquí le Tú lo pongo. ves. para que pongan los números. Ok. Por ejemplo, si Karim me hizo bien la introducción, le pones un 4 y así, si hay observaciones, ahí mismo los pones. Ah, sí. ¿Qué pasa? Entonces, no me importa. No, pero en su caso, pues, Ya fracasamos. Oye, está grabada. Sí, está grabando. No importa, es lo del Wi-Fi. cámara, que yo. Bueno, vamos a dar inicio a este debate, que la moción es el trabajo infantil no debería ser considerado explotación infantil, ya que no son la misma cosa. De este lado tenemos la postura a favor y aquí tenemos la postura en contra. El debate la estructura va a ser 5 minutos de introducción, 2 minutos y medio por cada lado, empezando por la postura a favor. Después tenemos una argumentación por parte de la postura a favor, un contraargumento del equipo en contra, un cuestionario y así vamos a ir respectivamente, argumento, contraargumento, cuestionario y finalmente cerraremos con una conclusión. El tiempo estipulado son alrededor de 50 minutos y bueno, si estamos listos podemos dar inicio. Muy buenos días, compañeros, jueces y profesor. Nosotros somos la parte a favor de este debate que está compuesta por la secta Karime y yo, Alan Saúl Cabello. Bueno, el debate va a hablar de el trabajo infantil no debería ser considerado explotación infantil, ya que no son lo mismo. Antes de empezar, me gustaría definir dos cosas. La explotación laboral. Según Roger Plant, en su documento Explotación laboral en el siglo XXI, es un acto de serie de actos donde un grupo de individuos abusa de la vulnerabilidad de otros. Y trabajo. La RAE lo describe como una acción y efecto de trabajar y una ocupación retribuida, es decir, el esfuerzo aplicado a la producción de riquezas.
Si se le agrega el atributo infantil a estos últimos dos, se obtiene el mismo resultado aplicando únicamente a infantes, es decir, que la explotación se aplica únicamente a infantes y es trabajo únicamente para niños. Eso es todo. No tiene nada más que agregar. Ok, bueno, entonces pasamos a la presentación postura. Buenos días, nosotras somos Majo y Paulina y somos la postura en contra. Nosotros estamos en contra de la moción ya que el trabajo infantil es en sí mismo explotación infantil y hoy en día no se puede realizar ninguna diferenciación entre ambos conceptos, ya que en cualquier caso se priva a los menores de un desarrollo pleno durante su niñez y se les impide estudiar e incluso muchas veces el trabajo pone en riesgo su vida y su salud. Según la Organización Internacional del Trabajo, OIT por sus siglas en español, el término trabajo infantil suele definirse como todo trabajo que priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico, ya que interfiere con su escolarización, les obliga a abandonar la escuela, les exige combinar el estudio con un trabajo pesado, y es peligroso y perjudicial para el bienestar físico, mental o moral del niño. Ahora, el término explotación infantil, también por la OIT, se define como la utilización para fines económicos o de otra índole de menores de edad por parte de adultos, afectando con ello el desarrollo personal y emocional de los menores y el disfrute de sus derechos. Lo cual, si las comparamos, es básicamente lo mismo, ya que en ambas se menciona que es perjudicial para el desarrollo de los niños y claramente en el trabajo infantil también los niños son utilizados por mayores de edad, ¿no? Es importante recalcar que existen algunas actividades que no son consideradas trabajo o explotación de menores y con eso nosotros no tenemos ningún problema. Estas actividades son simplemente ayudar a los padres a completar como las tareas diarias del hogar o de la familia y los niños pueden dedicar unas pocas horas a la semana a estas actividades e incluso muchas veces pueden ganar un poco de dinero, pero no por esto se considera trabajo infantil, ya que no ponen en riesgo su salud o su desarrollo, ni perjudican su bienestar. Entonces, bueno, eso es todo lo que tenemos que agregar. Y bueno, ahora ustedes pasan a su argumento. Tendremos 4 minutos. A menudo se emplean los términos trabajo infantil y explotación laboral infantil indistintamente, lo que puede llevar a confusión y simplifica una temática que es bastante compleja. Pero existe una clara diferencia entre la explotación infantil y el trabajo infantil. El término explotación laboral infantil, nosotros encontramos una definición diferente. El término de explotación laboral infantil se refiere a condiciones de trabajo que dificultan la escolarización, abusivas, peligrosas o nocivas para el bienestar del niño y que en definitiva afectan a su desarrollo físico, mental, social o espiritual. La explotación infantil comprende a todos los niños y niñas menores de 2 años que ejercen cualquier actividad económica, también cualquier trabajo que daña la salud del niño o que complica el desarrollo e interfiere con la educación y se considera explotación. En cambio, el trabajo infantil se refiere a un grupo de actividades ejecutadas por niños mayores a 12 años, con el objetivo de generar lo necesario para subsistir. Generalmente, la participación de los niños o adolescentes en trabajos que no dañan su salud y su desarrollo personal e interfieren con su educación es considerada positiva. Este tipo de actividades son provechosas para el desarrollo de los niños y el bienestar de la familia. Les proporcionan competencias y experiencia y los apoya a prepararse para ser miembros productivos de la sociedad en la edad adulta. Estos trabajos, al realizar los niños, aprenden a asumir responsabilidades, adquieren aptitudes, ayudan a sus familias y incrementan el bienestar, su bienestar y en ocasiones sus ingresos. Complementando lo que dijo mi compañera, quiero decir que además el trabajo infantil en muchos casos es mejor y no es igual a la explotación laboral, debido a que en el trabajo infantil se suelen buscar otras características como en el trabajo infantil, en la explotación infantil, los niños reciben
unas actitudes más sumisas y son normalmente buscan el perfeccionismo y son los más tímidos. Bueno, este tipo de cosas. Eso, y en los trabajos infantiles normalmente se les apoya a buscar una autonomía, liderazgo, además de, como ya dijo mi compañera, la resolución económica, lo cual es beneficioso ya que pueden ayudar a las familias o a sus propios estudios. Bueno, primero quiero aclarar un punto que ustedes comentaron. Mayor a 12 años sigue siendo ilegal. En México, la edad mínima para poder empezar a trabajar labores de 3 horas al día son 14 años. Entonces, más de 12 años es totalmente ilegal e inconstitucional. Y mi segundo punto es, tú mencionas que económicamente las familias crecen, pero un estudio realizado por la Universidad de Rochester nos indica que cuando un niño trabaja, necesita una ingesta mayor calórica, necesita más sueño, necesita más descanso y necesita menos actividad física. Entonces, al trabajar, y generalmente se les pagan salarios menores al salario mínimo. Entonces, básicamente lo que están haciendo es intentando curar un mal con un mal mayor. Generalmente esta economía familiar pues baja, porque aunque están ganando más dinero, las necesidades de nutrición y psicológicas, mentales y de salud en general crecen. Entonces, este es un mal que estás curando con un mal. Sí, del mismo modo, según Constance Thomas, que es directora del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil de la Organización Internacional del Trabajo, alrededor de 215 millones de niños en el mundo están involucrados en el trabajo infantil y los niños van de 5 a 15 años aproximadamente. Y gran parte de este trabajo es peligroso, arriesgado o hasta nocivo para su salud y para su vida futura. Y los niños en todo el mundo deberían tener la posibilidad de vivir una infancia verdadera sin necesidad de trabajar. Y a pesar de que los niños trabajan y intentan de algún modo ayudar a sus padres, según datos del INEGI, en México hay aproximadamente 2.5, en 2013 había 2.5 millones de niños de entre 5 y 17 años de los que trabajaban y realizaban alguna actividad económica, de los cuales solamente el 6% recibían ingresos a salario mínimo, mayores al salario mínimo, y casi todos, el 30% trabajaba en la industria agropecuaria y el 26% en comercio, el 13% en la industria manufacturera y el 4% en construcción. Entonces nos podemos dar cuenta que la mayor parte de los trabajos en los que son requeridos niños son demasiado peligrosos, porque incluso en la industria agropecuaria, que podría parecer un poco más leve, trabajan con químicos, pesticidas que ponen en riesgo su salud y su desarrollo día tras día. Entonces no veo cuál es la diferencia, aún a pesar de que sea trabajo, como dicen ustedes, a partir de los 12 años y antes de explotación. O sea, de cualquier manera se interrumpe su desarrollo y se impide que logren como todo su potencial. Entonces ahora vamos a empezar su cuestionario. Si quieran hacer algo. No, ahora sí, su cuestionario. Yo quiero preguntar de la edad mínima, ¿de dónde sacaste eso de la edad mínima? Porque es que yo encontré nosotros investigamos igual de la Organización Internacional del Trabajo. Básicamente dice que en la Convención número 138 sobre la edad mínima laboral del año 1973 fijó como edad mínima general la de 15 años, así como más específico a una edad mínima de 12 o 13 años para los trabajos ligeros. Sí, se permiten esa clase de trabajos, es verdad, en la OIT, pero ella está hablando de México, y entre la OIT y México, o sea, la OIT no regula por sobre la constitución de un país. Entonces, a lo mejor para la OIT en países africanos, sobre todo, está bien que trabajen a esa edad. Sin embargo, de cualquier modo, volvemos a lo mismo.
se interrumpe el desarrollo de los niños y se les impide. Una revisión en 1985 se cambió, bueno, se editó un poco la Constitución en este aspecto y dice que a 14 años es la edad mínima para fregoneros y franeleros, que básicamente son como los niños que te lavan el coche en la calle y cosas así, que no es como un labor, ¿sabes?, muy arduo según como el pensamiento coloquial, pero están diciendo aquí que son como los trabajos más bajos, más simples, y aún así 14 años es la edad mínima. Sí, yo quisiera preguntar sobre la ingesta y de la actividad que mencionaste, de mayor ingesta y menor actividad selectiva física. Bueno, tengo aquí unas tablas donde, de hecho, en efecto, tanto alumnos como padres de familia consideran que es cierto ocupa más tiempo el trabajo infantil. Sin embargo, eso se debe, bueno, la explotación, el hecho de que es una explotación se debe a que ni padres ni alumnos tienen sus derechos. O sea, ambos coinciden en que los niños tienen derecho a, bueno, si trabajan tienen derecho a estudiar también, pero no saben realmente cuáles son los derechos y de ahí los empleadores se aprovechan para crear la explotación. Me quedé un poco, pero el punto de la pregunta era o sea, ¿cómo pueden los niños, o sea, cómo podemos ayudar a los niños a que puedan tener una ingesta y una actividad física si no conocen sus derechos? Bueno, este estudio se realizó en niños que trabajan y estudian. Entonces, uno de los efectos del trabajo infantil es el cansancio y la fatiga mental. Una vez que trabajas, empiezas a valorar el dinero, empiezas a valorar esta retribución por tu trabajo y empiezas a descuidar tu escuela, tus estudios, tus actividades de niño, ¿no? Tus actividades como un niño normal y a las que tienes derecho. Entonces esto, la fatiga, el cansancio, necesitas más calorías, esos niños que comen más. Obviamente, quería decir cómo afecta A los niños, ¿no? A los niños, la fatiga mental, el cansancio. Imagínate, si nosotros a los 19, 20 años estamos totalmente fatigados en el TEC, un niño de 11 años o 9 años sentir una fatiga total en la que llegas a tu casa y te avientas a la cama porque no puedes más y aún así tienes que levantarte a las 4:30 de la mañana, a las 3 de la mañana. Obviamente eso en su psicología y en su salud afecta muchísimo. Y ahora pasamos al argumento de la postura en contra. Es claro que hay regulaciones que permiten el trabajo infantil y que de algún modo crean una distinción entre ambos conceptos, pero la diferencia, creemos nosotros, que es demasiado subjetiva entre ambos y en muchos casos demasiado utópica, porque en realidad no se lleva a cabo una diferenciación que provoque que los niños no sufran un como rompimiento en su desarrollo de niño. Según la OIT, la edad mínima de admisión al empleo no debería ser inferior a la edad en que cesa la obligación escolar, díganse 18 años. Pero según Constance Thomas, la directora del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, alrededor de 215 millones de niños en el mundo están involucrados en trabajo infantil y se les permite trabajar desde los 13 años siempre y cuando su salud, su integridad y su moralidad no se vean afectadas. Sin embargo, como bien decía Majo, cualquier trabajo crea una diferencia en la percepción y en los objetivos de los niños que crea como un desplazamiento de sus prioridades. Entonces, en lugar de preferir estudiar, que es lo que a la larga les va a traer mayores remuneraciones y satisfacción cuando sean mayores, prefieren trabajar cuando son pequeños. Pero cuando trabajan cuando son pequeños, no solo interrumpen su desarrollo como niños, sino que también
terminan muchas veces involucradas en las peores formas de trabajo infantil, que son las más comunes, y que muchas veces comprenden prácticas análogas a la esclavitud, a la servidumbre por deudas, a la oferta de niños por prostitución, a la utilización de niños para la realización de actividades ilícitas, porque las justifican como prestación de servicios. Incluso la UNICEF no puede tener muy claro qué servicios están ofreciendo los niños, pero se sabe que esos servicios muchas veces son de esta clase. Y de cualquier modo, incluso prostituyéndose, que se podría pensar que podrían obtener una cantidad importante de dinero, claramente ellos no la obtienen y no tienen ninguna remuneración, incluso al realizar estas actividades de inmigrantes. Y se están intentando instaurar programas de protección social para evitar que se deje de lado tanto el trabajo como la explotación infantil, y que las familias, porque en muchos casos los niños se ven forzados a trabajar cuando las familias no pueden sostener los gastos, y estos programas evitan que las familias caigan en pobreza absoluta. Entonces, según investigaciones de la UNICEF, se ha constatado que tienen un efecto importante y que muchas veces evitan que los niños se vean la necesidad de trabajar o ser explotados. Bueno, a mí me gustaría añadir, haciendo referencia a lo que Alan dijo y a lo que Paulina dijo, la ignorancia. La ignorancia y la poca educación en este país crea un círculo vicioso de pobreza y de trabajo infantil. Y este ciclo vicioso va un poco así. Un niño con necesidad económica trabaja, recibe dinero, no le gusta el dinero, pero se da cuenta que la escuela no le está proporcionando lo que necesita en ese momento su familia o él pensando en que vive en situación de calle. Entonces deja la escuela, descuida la escuela. Y esto nutre la creencia, que bueno, en México creo que es muy grande, que no necesitas una licenciatura, no necesitas un grado escolar para poder sobrevivir. Y esto, bueno, básicamente esto empieza como a cambiar, te vuelves un adulto que tiene hijos, que los pones a trabajar, porque sabes que la educación no es necesaria. Pero al hacer esto estás limitando todo tipo de oportunidad de crecimiento y superación que podrás tener. Entonces, si ganas, no sé, 1,000 pesos a la semana de cerillito, pues dices, bueno, ¿yo para qué quiero estudiar? ¿No? Tengo 14 y ya estoy ganando 1,000 pesos a la semana, ¿para qué hacer esto? Y entonces te vuelves un adulto que no puede ganar, no puede tener un trabajo estable, no puede tener un trabajo decente, no decente, sino bien remunerado. Gracias. Bueno, pasamos a la conclusión. No, les recuerdo al público, por favor, tienen que estar atentos al debate. No está permitido estar haciendo otras cosas mientras los compañeros están hablando. Perdón por interrumpir. Sí. Bueno, hablando un poco de la ignorancia, quiero recalcar que, descubrimos que existen algo que se llama movimientos y organizaciones de NATS. Esto es, niños, niñas y adolescentes trabajadores, que también existe en México, que surgió al final de la década de 1970 en Latinoamérica y después se expandió en 1990 a África y Asia. Básicamente, ellos quieren recalcar sobre, aunque trabajen, tienen que ser regulados, y mencionan que la provisión total de cualquier forma de trabajo para menores de 18 años impide el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y pueden además en determinadas situaciones llevarles a un riesgo de sufrir una mayor explotación, dado que ante la necesidad de supervivencia puedan verse abocados a trabajar en condiciones de esclavitud en vez de en condiciones dignas. Aquí queremos mencionar que lo que hace también muy diferente la explotación infantil al trabajo infantil son las condiciones en que se presentan cada uno. Aparte de las condiciones, hay una organización gubernamental que se llama CISOL en Ecuador, que ayuda a los niños que fueron víctimas de explotación infantil a rehabilitarse y adaptarse en sociedad. Se puede ayudar en esto, yo les dije víctimas, y vincularse de nuevo con la sociedad. Eso quiere decir que los niños que se vieron obligados a trabajar de manera involuntaria o por condiciones de pobreza,
en trabajos que no eran bien remunerados, como dijo Majo, cerillitos, pueden utilizar estas experiencias que tuvieron en un futuro más adelante o cercano en un trabajo con mejores condiciones, prestaciones y con los mismos derechos que un adulto así que activo económicamente. Bueno, yo quisiera hacerle una pregunta a Gerardo, uno de los jueces. ¿Tú consideras que un chico o chica de 14 años que trabaja en una granja está siendo explotado? ¿Pero de qué forma es Explotación infantil. O sea, Ajá, le están pagando, no sé, el salario mínimo. todas las condiciones legales. Ajá, tiene que arar la tierra, sembrar y arar a los animales y llevarles la pastura todos los días y limpiar el corral. Voy a comentarlo con mi jurado. Obviamente tomen en cuenta que no lo lastiman, no está obligado a nada y no es. O sea, él fue abusado. voluntariamente hacer Ajá, el o sea, trabajo. no lo abusan sexualmente, no le pegan, pero tiene que trabajar en más de incluso 8 horas. O sea, tiene que terminar sus tareas. Creo que sí, por el esfuerzo que le demanda el trabajo. No tanto porque te digan, tienes que hacer eso porque te lo obligo, sino por el esfuerzo que está dando es demasiado para lo que puedo dar. Y no solo eso. Bueno, o sea, obviamente, claro, el esfuerzo afecta mucho, pero tomando en cuenta que se la lleva muy ligera, este niño está expuesto a pesticidas, a maquinaria, a heces fecales, que, bueno, generalmente todos estamos siempre expuestos a heces fecales. Pero un niño que trabaja en una granja tiene un 57%, 98% más de probabilidad de tener asma y algún tipo de problema cardiorrespiratorio. Y también, bueno, el agua impura, ¿no? O sea, generalmente la riega es con agua tratada. Y bueno, este estudio fue en el 2010 realizado por la Comisión de Desarrollo Rural y Agricultura en Italia. Entonces, un niño que tal vez no trabaja como muy arduamente también está siendo explotado porque su salud se ve afectada sin que él lo sepa. Ese es el punto. Mientras no afecte la salud de educación, es trabajo infantil. Pero es que, ¿en qué punto, hoy en día, siendo honestos, realmente se respeta que los niños no trabajan? Porque el máximo que pueden trabajar un niño son aproximadamente 3 horas. Y cuando se trabaja 3 horas solamente el niño, cuando le pagan al menos el mínimo, y cuando con trabajos que no implican un riesgo a su salud o que impiden que vaya a la escuela o que desarrolle sus labores, incluso se puede ir a la escuela, que realmente dé su mayor rendimiento yendo a la escuela y trabajando. Porque de verdad, ¿tú crees que hoy en día en granjas o en ¿cómo se llama? O en construcción o en minas, realmente el niño va a trabajar solo 3 horas y va a estar seguro y su salud va a ser perfecta? O sea, o bueno, no perfecta, pero al menos aspirar a ser igual a un niño que no trabaja. Es que creo que ese es el punto, que eso es explotación, o sea, entendemos que eso es explotación, pero también hay que entender que es trabajo, el trabajo infantil. Pero dime un solo trabajo en el que un niño pueda participar 3 horas diarias que no afecte su salud. Porque, por ejemplo, o sea, bueno, heridas como totalmente caídas, no sé, amputaciones, cosas como muy extremas, le pasan a uno de 4 niños que trabajan. Y esto también fue un estudio realizado en 26 países. Entonces, el 25% de los niños que trabajan van a sufrir una quemadura seria, una laceración, una fractura, y todo de índole, bueno, o sea, todo originado en este trabajo, que puede no ser como una amenaza al principio, pero generalmente no es seguro para nosotros.
Sí, y aparte esas son las consecuencias inmediatas, las que, ok, ya, ahorita me corté un dedo, pues sí se nota que me corté un dedo, ¿no? Pero cuando están expuestos constantemente, diariamente, en jornadas muy largas, a pesticidas o esa clase de cosas, están expuestos a cáncer en su edad madura. Entonces, claramente, no es seguro, y aunque se considere trabajo infantil, porque digan, sí, va a trabajar 3 horas, No, pero más de explotación. Termino su pregunta porque Ok, entonces ese punto, o sea, no hay una diferencia clara entre ambos conceptos. Hoy en día es en honesto. bueno, entonces ahora pasamos a es tu último argumento. Bueno, a pesar de que se ha comprobado que los niños sufren accidentes al trabajar, también se ha comprobado que tienen un mejor rendimiento psicológico y emocional si en el momento de estar trabajando les apoya de manera correcta. O sea, con esto quiero llegar a que no necesariamente, como ellas dicen, el patrón les tiene que pegar. Si a los niños se les apoya como si fuera, no sé, una parte de su educación, esto puede generarles mejores beneficios. De hecho, la autoestima se construye a partir de las actividades y hábitos positivos que se adquieren en las experiencias del entorno donde el sujeto se desenvuelve. O sea, si en el momento de que hacen un buen trabajo se le da una retribución inmediata, el niño también no se verá forzado a tener que hacer las cosas por miedo, sino por gusto. Ok. El 90% de los niños encuestados creen que la cantidad de dinero que se les da por el trabajo que hacen es justo. O sea, a ellos quiero llegar con que ellos realmente también consideran que la paga que tienen es justa. Y si aparte de una paga justa se les apoya económicamente para su educación, o sea, aparte de la paga que ya se les está dando, se les apoya, eso realmente es un beneficio para ellos. Por último, Y ahora pasamos a su contrarreloj. Yo solo tengo una pregunta antes de pasar al contraargumento. ¿Cuáles son tus fuentes para afirmar que los niños se sienten que están teniendo una paga justa y que están motivados? Y sobre todo, ¿de dónde sacaste o qué estudios demuestran que tienen un mejor rendimiento escolar trabajando? Ok, bueno, mis dos fuentes más como relacionadas a hacer son de dos profesoras de la Universidad de Loja, en Ecuador. Hicieron precisamente estudios sobre esto. Una es Luisa Durante y la otra es Mirna Reynoso. Hicieron investigaciones sobre esto y, bueno, Luisa Durante se concentró más en la situación emocional y psicológica de los niños, en la cual estoy basándome para decir que igual los niños tenían un mejor comportamiento si se les da una retribución justa. Roberto, ¿se sabe en qué industria o en qué trabajo se desenvuelven estos niños y de qué edad? La edad era de... Ya, de 12 a 15 años. De 12 a 15. ¿Y en qué industria? Gracias. Ok, bueno, voy a regresar un poco a lo que dijiste de que trabajar los ayuda a desarrollarse. Y voy a regresar un poco al estudio de la Universidad de Rochester, pero ahora a la parte clínica. Ellos demostraron que los adolescentes, niños, infantes, no terminan de desarrollar su cerebro hasta que tienen 25 años. Entonces, bueno, lo que busca la ley cuando te dice que a los 18 años, bueno, voy a desviarme un poquito, a los 18 años puedes votar, a los 18 años puedes tomar, puedes fumar, puedes como tomar decisiones propias, puedes dejar de estudiar.
lo que busca es decir, bueno, ya estás un poco más desarrollado. ¿Cómo le pides a un niño de 14 años, de 13 años, que trabaje, que tome una decisión propia, que tome una decisión sobre su futuro, sobre su economía, sobre lo que quiere hacer en la vida, cuando, bueno, los derechos de los niños, tienes derecho a estudiar, porque todavía no estás desarrollado como para decir, voy a dejar la escuela y me voy a convertir en, no sé, en lavacoches profesional. Porque no, tu cerebro no está desarrollado para crear una idea óptima de lo que puedes hacer y de tu potencial. Entonces, ¿cómo es posible que a los 18 años empiezas a tener como una conciencia de lo que quieres hacer? O bueno, una conciencia real de lo que pasa y de lo que quieres en el futuro, pero a los 14 años puedes decidirlo también. Volviendo también a Constance Thomas, que es la directora del IPEC, se menciona que erradicar el trabajo infantil es una tarea difícil y compleja porque muchas familias envían a sus niños a trabajar no por gusto sino por necesidad. Pero también dice que es necesario que todos los niños tengan la posibilidad de vivir una niñez sana, justa, saludable y que no tengan la necesidad de estar expuestos a ambientes de riesgo como es cualquier industria en la que se les exige o se les da la oportunidad de trabajar. Y actualmente se está trabajando arduamente en que se erradiquen las formas más riesgosas del trabajo infantil. Bueno, me gustaría pasar como estas dos tablas. Pueden pasarlas, bueno, primero las vamos a ver entonces, pueden pasarlas hacia atrás. Una explica la relación entre el trabajo infantil y la mortalidad, y otra el trabajo infantil y la desnutrición infantil. Podemos ver que entre una sube, la otra sube, y bueno, también vienen niños, niñas y edades. ¿De dónde son las gráficas? Son de... Ahí viene la fuente. Es un estudio... De UNICEF. UNICEF. Gracias. Es que nos preguntamos igual, porque hay a veces, hay situaciones, voy a poner un ejemplo, donde el padre, madre de los niños no puede trabajar, está incapacitado. Entonces, ¿cómo puedes negarle a ese niño la oportunidad de ayudarle a su padre? ¿Por qué le niegas eso? Porque, como ya mencionamos antes, se ha demostrado que todos los niños que trabajan es una minoría la que recibe al menos el salario mínimo, es aún menos el que recibe 2 salarios mínimos, o sea, son... Además, existe la pensión por incapacidad, que se supone que tiene que ser suficiente para que tú te la tienen que dar. Bueno, ya depende como... Y esto es más experiencia personal. Te la tienen que dar porque, a menos de que tú no quieras irlo, no puedas, pero no lo sepas, y eso también es problema de ignorancia. Pero un niño puede trabajar, claro, se puede emancipar. A los 16 años, aparte de emancipar, si a los 16 años, existen varias situaciones, si a los 16 años no tienes padres o no pueden cuidar de ti, claro que puedes tener un trabajo que a los 18 te darían. Pero esas son situaciones como específicas que claro que la ley espera. Pero entonces eso lo consideran todavía explotación, porque es menor de 18. Bueno, cuando tienes una situación así... Pues es que se hizo una situación especial, porque, o sea, no es como que los padres puedan ayudarles a trabajar, los padres no quieran darles una ayuda económica o se les prohíba alguna situación, sino que el niño, por estar mejor, necesita trabajar, o sea, ahí ya no tiene una opción, aunque claro que si es menor de 16 años todavía entra en programas como de casa hogar y cosas así que da el Estado, entonces quizá en lugar de trabajar puede entrar en esos programas, pero ahí al ya ser un poco mayor el individuo ya puede
aspirar a elegir, porque si eso le dicen a un niño de 5 años, claramente entraría un programa de protección del DIF. No podrían trabajar. Ay, no lo podrían trabajar. Ahora pasemos a tus conclusiones. Aquí hablaba de que tenían como un team back, ¿no va a ocurrir eso? Bueno, no viene estipulado en el... pues para lo que yo tenía, sí, lo cambiaron entonces. Dice receso de 4 minutos, por eso ya no. Pero vamos bien en tiempo, entonces quieren hacer un pequeño feedback para organizar sus ideas. Entonces vamos a decir 2 minutos. 2 minutos, tal vez. Karime y Paulina, no, más de introducción, que pongo los ganchos. ¿Sí? Pero pongo los números. No, es individual, no hubo una presentación de ponen los que consigues. Es que la introducción más arriba, o sea, No hablamos de la introducción del debate, hablamos de la introducción de cada participación. Ah, ok. Entonces podemos homologar el hecho de que el trabajo infantil, explotación infantil son lo mismo. Afecta tus posibilidades, afecta tu futuro, o sea, atenta contra tu propia vida. Entonces es peligroso, interfiere con tu escuela, que es lo primero que es como el de un derecho universal que todos los niños y en general todo el mundo tiene. Aunque no seas un ciudadano, tienes derecho a estudiar, tienes derecho a la vida, tienes derecho al bienestar. Y te priva de la posibilidad de ser un niño, es lo más importante. Es por eso que nosotros creemos que el trabajo infantil y la explotación infantil no se pueden diferenciar. Y bueno, quiero terminar haciendo que ustedes reflexionen una cosa solamente, ¿no? Si alguno de ustedes o todos nosotros nos hubiéramos visto en la necesidad de trabajar, ya fuera a los 6 años o a los 14, trabajar realmente en alguna de las industrias que les mencioné, en las que la mayor parte de los niños que se ven en necesidad de trabajar trabajan, estaríamos hoy aquí, o bueno, a lo mejor no en el Tecnológico de Monterrey, digamos en la UNAM. Podríamos estar ahí, dar nuestro máximo, habríamos aspirado a ser universitarios. Teníamos nuestras propias empresas. Es solo una cosa que quiero que reflexionen. No se puede provocar nada.
realmente no estuvimos de acuerdo en algo, o sea, que la ignorancia causa muchos problemas en esto, ¿no? Tanto de parte de los niños como de los adultos. Entonces, las encuestas realizadas por Molina Reynoso, que si quieren ver, dicen que el 80% de los niños y el 66% de los adultos desconocen por completo o parcialmente los derechos de estos. Entonces, obvio, por lo mismo, no pueden exigir un mejor trato en un trabajo, por lo cual podría llegar a ser a considerar como explotación, no un trabajo justo. Bueno, para recalcarse, en una entrevista hecha a una directora de Tuctancipe, que es una asociación para mejorar las condiciones de los niños, ella menciona que en diferentes países se da la situación en que la mayoría de la población vive en una situación de pobreza y pobreza extrema. Entonces, los niños, los pequeños, se les enseña a trabajar. También hay que considerar cuando existen los padres solteros y no ganan más de, por ejemplo, $20 al día. Ella dice, por esa razón nosotros no abogamos por la erradicación del trabajo infantil, pero sí luchamos contra la explotación de los niños, porque el trabajo no interfiere en su proceso educativo. El problema no es el trabajo, sino las condiciones, que depende de las horas que trabajen, el lugar donde trabajan y el salario. Entonces, todavía tenemos un poquito de tiempo. Si alguien tiene alguna duda o algún comentario por parte del público, ¿cómo? Más bien del público, si hay alguna duda de cada Jueces, ¿no? ¿Tiene alguna pregunta? No me quedó claro la división que ustedes hacen sobre el trabajo infantil y la explotación infantil. Ok, es que la explotación infantil afecta a niños psicológicamente, en la salud, pero el trabajo infantil no. Pero denme un trabajo conciso que hayan los estudios dicho, ese trabajo en verdad no les afecta de la salud ni nada de eso. Un ejemplo es que decía en un estudio era de cuando hay familias agricultoras, entonces los padres pues quieren transmitir a los hijos como esas tradiciones y saberes, y de esa forma los niños construyen su identidad y toman competencias y responsabilidades. Pero eso es lo que cualquier padre hace, sin necesidad de ese trabajo infantil. Pero en el área de agricultura, porque eso es considerado. Pues son sus hijos. Si yo fuera un padre agricultor, también le enseñaría a mi hijo algo así, porque es parte de enseñarle lo que hacemos. Yo no lo consideraría trabajo infantil. Pero tú no. No, pero aparte, perdón que me meta, pero desde la introducción, Marco y yo recalcamos que había algunas actividades que no eran consideradas ni trabajo ni explotación, y eran justo esas, las que implicaban simplemente ayudar a los padres a completar las tareas diarias de la familia. Y si son personas agricultoras, estas son sus tareas diarias. Y entonces, no, o sea, pero ahí es diferente, porque no es que los obliguen a sembrar y a fertilizar y demás, o sea, es como un trato diferente, acorde a las posibilidades del niño. Entonces ahí cuando no se considera ni lo uno ni lo otro, solo está ayudando a los padres. Y cuando sí existe el forzamiento, ese es un tipo de abuso familiar, ya no es explotación infantil, porque no lo hacen por economía, es ya otro asunto. Bueno, creo que podemos dar por concluido este debate. Muchas gracias por su atención. Bien, pues, muy interesante la discusión y los conceptos que se discutieron. Vamos a ver qué es lo que los jueces determinan. Pueden quedarse o salir un momento para que... Es que nosotros igual encontramos como
o sea, qué es considerado trabajo infantil y qué no. Y decía que, tipo, cuando los padres, bueno, ya no. Ya, por favor. ¿Y este es tuyo? ¿Dónde tiene tu nombre para que te Carlos, te tengo que entregar este cosito, ¿verdad? El cuadernillo, o ese me lo quedo. Ah, ¿Tienes otro, verdad? Los cuadernillos, los alumnillos. Yo no sé si voy a ir a mi baile, sinceramente. Pues ve, de todos modos, sí, como ahorita, ¿no? No tienes que hacer a las 3. ¿No quieres ir a verme? Está súper feo porque las impresoras de aquí no sirven. Ah, sí, si no me puede grabar, por favor. ¿Quieres un clip? Sí, yo traigo clips. Ahorita te lo paso. Yo no traigo. ¡Ay, qué ¿tienes? fondo! ¿Quieres un clip? Sí, acá tengo. ¿Grapa la tienes? No, grapa no. ¿Alguien tiene grabadora? Estás aquí ligado con... Siempre preparado. Entonces, ¿vas a ir a verme o no? Bueno, si me quedo un rato más, sí, bueno. Ok. Ah, espera, es que no me acuerdo si eran canchas.